Familia, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. Estamos empezando a transmitir en vivo el estudio dominical del día de hoy. A ver si hay alguien conectado. Estamos por comenzar el estudio. Te pido que me ayudes, si se escucha bien, me ayudes ahí. Me acabo de poner un micrófono, pero no sé si se está escuchando correctamente. Si me puedes poner un comentario nada más de que sí se escucha. Si me pueden ayudar ahí con el audio. ¿Sí se escucha bien? Es la pregunta. ¿Me escucho bien? Buenos días. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, si todo se escucha bien. Muy bien. Perfecto, ya somos 3, 4. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Dayan. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar otra vez el estudio del día de hoy y qué es lo que tiene Dios para nosotros. Me gustaría empezar, pues obviamente, pues poniéndonos en manos de nuestro Dios. Sabemos que son días muy difíciles, días muy complicados, pero al final de todo, para nosotros como hijos de Dios no son nada más que señales que nos tienen que poner alertas, sí, pero también gozosos. Saludos Mari también, saludos a Cari también, desde Tulum. Y bueno, pues vamos a empezar a estudiar. Tenemos ya 10 minutos de estar en espera. Y te invito por favor que abras tu Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿sale? Hoy vamos a tocar un tema, vamos a tratar de terminar de estudiar el tema del capítulo 14, que pues nos ha llevado ya varias semanas, nos ha llevado ya bastante tiempo, pero pues es un capítulo muy importante en nuestra vida como creyentes, pero más que nada es un capítulo que cierra un compendio de ideas que Pablo encierra en 3 capítulos. Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 habíamos visto que es la tapa del sándwich, ¿no? que está terminando el apóstol Pablo. Entonces vamos a 1 de Corintios capítulo 14, versículo 2. Vamos a leer lo que vamos a estudiar el día de hoy y vamos a comenzar a estudiar. Amén. Dice la palabra de Dios: seguid el amor, capítulo 14, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y Señor, te damos gracias por este día, por este domingo que nos permite reunirnos, Señor, congregarnos como familia, aunque sea pues por este medio, Señor. Sabemos que donde estén 2 o 3 congregados, tú estarás. Y tenemos la convicción y la esperanza de que tú estás, Señor, en cada uno de los hogares, que finalmente la iglesia no es un grupo de ladrillos, no es una construcción, sino que la iglesia somos todos y somos cada una de las personas que conforman la congregación, Señor. Y sabemos que tú estás con tu iglesia, sabemos que tú estás con cada uno de nosotros. Guárdanos de nosotros mismos y nos ponemos en tus manos. Líbranos de todo mal, de toda interrupción y ayúdanos a enfocarnos en ti y en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo cómo en el capítulo 14 Pablo dice seguir los dones espirituales. Y vemos cómo, conociendo el carácter de Pablo a través de sus cartas, vemos que cuando Pablo quiere decir, ya dejen de hacer eso, o eso está incorrecto, como tomamos el ejemplo que le dijo a los Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado de seguir otra doctrina? Les está diciendo a los de Galacia, ya no sigan haciendo esto, no sigan siguiendo esa doctrina. Pablo, conociendo ese carácter y cómo él escribía inspirado por Dios, vemos en sus cartas que él está diciendo en el capítulo 14, verso 1, seguir el amor y procurar los dones espirituales, ¿sí? Procurar significaba, vimos la semana pasada de la palabra celo en el griego, que significa buscar anheladamente, buscar con compasión, ¿sí? Eso significa. De hecho, el título del estudio el día de hoy así se llama, Edificando. Y vamos a limar o a puntualizar más aún acerca de los dones espirituales y de cómo Dios quiere que los usemos para edificación de su iglesia. Si es un don que se está aplicando en un terreno que no es el amor, como vimos en el capítulo 13, no va a edificar la iglesia. Por lo tanto, ponemos en duda si realmente es un don del Espíritu y muy probablemente puede ser o una imitación, hablando del don de lenguas, o algo para generar protagonismo en la persona que tiene en teoría ese don. Definitivamente, Pablo aquí no está diciendo, dejen de profetizar ya, dejen de hablar, él no está diciendo eso, sino está diciendo, como puntualizamos en el verso 14, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, el día de hoy esto vamos a ver, ¿sí? Vamos a continuar cómo Pablo va desmenuzando cómo debe ser el correcto uso de estos dones. Y fíjate que dice el verso 3. ¿Por qué me voy al verso 3? Porque el 1 y el 2 lo estudiamos la semana pasada. Entonces el verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dos puntos importantes de estos dones que Pablo aterriza y pone en orden. El don de lenguas, la iglesia de Corinto lo estaba usando totalmente fuera de contexto, no en el lugar adecuado, no para las personas adecuadas y no de la manera adecuada. Lo estaban usando muy mal. Por el otro lado, el don de profecía vemos que tampoco lo estaban usando, lo habían dejado a un lado y estaban enfocándose más en el don que era más externo que realmente el don que generaba más edificación en la congregación. Ahora Pablo está diciendo, hace un cambio, después de decir del don de lenguas y lo que vimos la semana pasada, hace un cambio y dice, pero el que profetiza. Y ahí es el segundo don que vamos a analizar el día de hoy, profetizar, el don de profecía, ¿sí? Dice que el que profetiza habla a los hombres para, ¿sí? Profetizar, a diferencia, como te dije, del don de lenguas, es un cambio por completo en el receptor, ¿sí? El que habla en lenguas tiene un receptor que es Dios. El que habla con el don de profecía tiene un receptor, la iglesia, ¿sí? Es de Dios, el hombre, la iglesia, y el don de lenguas es el hombre con Dios. Sencillo, fácil, ¿sí? Dice, el que profetiza habla a los hombres, claro. En contraste con el don de lenguas, el don de profecía es dirigido para los hombres, ¿sí? Ahora,
Dios hablando sobrenaturalmente a través de una persona. Ahora no quiere decir que va a ser nuevas revelaciones, no quiere decir que va a ir todo lo que el don de profecía va a decir es algo que va en contra de la palabra, o que va o es algo nuevo que hay que agregarle a la Biblia, o Dios me mostró, o Dios me enseñó algo diferente a lo que dice. Eso no es el don de profecía. O hubo un cambio y Dios a mí me mostró algo diferente de lo que le mostró el apóstol Pablo. Si nos topamos con alguien que diga que ha tenido una revelación más grande de la que tuvo el apóstol Juan o el apóstol Pablo, o aquellos hombres, como dice la escritura en 1 Corintios capítulo 2, por donde se estableció el fundamento de la iglesia, que son los apóstoles, si alguien dice que tuvo una profecía encima de esto y diferente a eso, te estás topando con un falso profeta, ¿sí? Falso profeta, ¿sí? Ahora, el don de profecía nunca fue diseñado, y Pablo lo va a explicar, no es ni para condenar, no es ni para meter miedo a las personas, ni mucho menos para generar un protagonismo en las personas. Y voy a escribir libros de mis nuevas profecías. No, ese no es el don de profecía, ¿sí? Estos profetas ya no existen. Y sí hay gente que se llama profeta, pero no son profetas, ¿sí? Ahora, la operación de profecía, el don de profecías, claro que sí existe, ¿sí? Cuando Dios te ha hablado en la palabra de una manera sobrenatural, ¿sí? A través de una persona, te da una palabra de la escritura, o te da una palabra que va en dirección con estos puntos que vamos a manejar ahorita, y sientes como ese ardor en tu corazón, y como que sientes, sí, esto es de Dios lo que esta persona me está diciendo. Eso, familia, es el don de profecía, ¿sí? Ese es el don de profecía. Porque nadie lo sabía, ¿sí? Porque ni esta persona que te dijo lo sabía, ni tus hermanos, pero alguien que sí lo sabía, está usando a esa persona para decírtelo. ¿Y sabes quién es? Es Dios, ¿sí? Ese es el don de profecía, ¿sí? Y va a usar personas comunes y corrientes para hablarte. Incluso puede ser en un café con los amigos, tomando en un WhatsApp, no lo sé, ahorita en la predicación, no sé, Dios va a hablar siempre a tu corazón, primero a través de la palabra, pero también va a usar personas que no tienen ni que llamarse profetas. Soy el profeta, no sé, el profeta Joel, ¿no? De Tulum, el profeta Walter, ¿no? Ahí para la banda, ¿no? No, únicamente es alguien a quien Dios en un momento le da esa operación para hablarle a una persona de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante que debe de tener el don de profecía? Lo que dice la escritura, lo que dice la palabra ahorita, ¿sí? 3 cosas importantes para poder discernir, y en casa tomen apuntes, 3 cosas importantes para poder discernir que si es o no es profecía, o es charlatanería o nada más quieren tu dinero. 3 puntos muy importantes. La profecía siempre tiene el carácter de edificar. Edificar. El don de profecía tiene el carácter de exhortar siempre. El don de profecía tiene el carácter de consolar. Y aquí no les está diciendo, pero el que profetiza, dice Pablo, capítulo 14, verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué significa edificación? Bueno, edificación es construir. Finalmente así se llama estos 3 domingos que vamos a estar viendo este capítulo, edificando. Es construir, es un término de construcción y habla de edificar nuestro ser en Cristo Jesús. Una palabra de profecía siempre va a construir la vida de alguien. No la va a destruir, no la va a derrumbar, no la va a desanimar, la va a exhortar y va así como que a medio reaccionar, pero nunca, escúchame familia, nunca los va a destruir, ¿sí? El don de profecía no tiene eso. Si no sé de qué trasfondo vengas, si te han dado una profecía donde terminaste con miedo, terminaste con terror y lejos de cambiar te alejaste y lejos de sentir esa paz que Dios te da y ese gozo, terminaste pues sintiendo nada de eso
o no pasó por este filtro de estos 3 puntos, no fue una profecía. Fue algo del corazón de la persona que te dijo, pero no fue de Dios. Para que sea una profecía de parte de Dios, tiene que tener estos 3 puntos. Importante también, no debe de salirse del contexto bíblico. ¿Sí? Rodrigo tiene una profecía, ¿no? Y ya no está en la Biblia, no está en el Apocalipsis, no está en ninguno de los profetas, pero Dios a mí me habló, y a los profetas no, a mí, a Rodrigo, imagínate, casi 4000 años después a mí me habló. Estamos delante de un falso profeta. Sí. Eso no puede existir. Ahora, el primer punto, edificación, como te dije, es construir. Es una palabra de profecía que va a edificar a alguien. No la va a hacer pedazos, la va a edificar. ¿Sí? Yo sí, creo que ya les he platicado esto, ¿no? Cuando yo salí de una iglesia así, hace muchos años, y había una profeta que cada vez que se paraba en el púlpito antes de empezar el estudio, era despedazadero de gente, y salías mal, con miedo, con temor a que, no sé, a que ya te vas a ir al infierno, o sea, cosas tremendas, y eso no es el don de profecía, ¿sí? Finalmente era algo del corazón de esa persona, ¿sí? Ahora, el punto 2, exhortar. El don de profecía exhorta, es un estímulo, es un impulso. Y cuando escuchamos la palabra exhortar, creo que tú y yo lo hemos escuchado, te van a exhortar, ¿no? Dices, ay, Dios mío, ahora sí, me voy a comer un pavo con el pastor, me van a regañar. No, exhortar bíblicamente hablando no es un regaño. O sí, tal vez sí, te voy a regañar, pero no es para destruir. La palabra profética de exhortación es un impulso que Dios nos da. Los teólogos lo consideran como un discurso que da un entrenador a un equipo antes de salir a un partido de fútbol, ¿sí? Es como algo que los va a hacer recobrar fuerzas, que los va a reanimar y que no nos va a desanimar. Eso es exhortar realmente, es impulsar. Sí, un ejemplo igual es en los boxeadores, cuando van a la esquina, después de los rounds, cuando llegan a la esquina, el boxeador está todo golpeado, está cansado, está agitado, ya no quiere seguir, ya no quiere salir al siguiente round, y su coach, su entrenador le está diciendo, ánimo, tú puedes, estás haciendo un poco mal esto, no te estás cubriendo la guardia, te están golpeando por aquí abajo, tienes que tirar más jabs, y así hace Dios cuando utilizamos esta parte de exhortación. Es Dios dándonos ese ánimo, mostrándonos con su verdad y con su amor en dónde estamos haciendo las cosas mal, pero también cubriéndonos con su gracia, su amor, y levantándonos cuando hemos caído. Cuando hay rounds en donde has salido y sales a la calle y regresas a tu casa golpeadísimo por el pecado, golpeadísimo por el desánimo, es ahí cuando entra esta palabra de exhortación. Y eso lo tiene que tener la profecía. Todos hemos tenido un mal día, todos hemos tenido malas semanas, todos hemos tenido muchas cosas difíciles, pero al final del día, cuando llegas a tu cuarto de oración, ahí está tu coach esperándote, ahí está el Señor, el Espíritu Santo animándote, diciéndote ánimo, tú puedes, y no sé cómo, una palabra, una alabanza, algo que tú escuches, te levanta el ánimo y te dice, adelante. Ese es el carácter de Dios. Exhortar, eso es exhortar. Una palabra de profecía animará a alguien, no lo desanimará. 3. La palabra de profecía, según el capítulo 14, verso 3, tiene la vertiente de consolar, ¿sí? No tiene la idea no solo de consolar, sino también de fortalecer. No solo llora con los que sufren, pone sus brazos alrededor de ellos y los fortalece para llevar la carga. Una palabra de profecía fortalecerá a alguien, no solo lo va a debilitar, ¿sí? Va a permitir darle nuevamente fuerzas, pidiendo, pon tu carga sobre mí, sube tu mano aquí a mi hombro y vamos a caminar, bro. Vamos a seguir caminando, porque nos espera un largo tiempo todavía, hasta que el Señor venga o nosotros vayamos por Él. Nosotros vayamos con Él, ¿sí? Ahora, todos los pasajes, hay un dato curioso.
todos los pasajes de la Escritura, ahora que tú estás en casa haciendo tu devocional, espero que estés haciendo tu devocional todos los días, en casa tú puedes agarrar cualquier texto de la Escritura, cualquier texto, y vas a ver que va a tener estos 3 preceptos. Va a tener edificación, exhortación o consuelo, o lo puedes llamar doctrina, exhorto y consuelo. Doctrina, exhorto y consuelo. Va a tener esos 3 puntos cualquier parte de la Escritura que tú encuentres. ¿Por qué es así de perfecta la palabra? Porque la hizo el ser más perfecto del mundo. La hizo Dios, sí. La hizo el Señor, sí. Ahora, ¿cuál es un ejemplo? No, creo que la semana pasada lo vimos, pero quiero hablar para puntualizar bíblicamente cuál es un ejemplo de profecía. En la mujer samaritana, recuerdas que Jesús primero se presenta con la mujer samaritana. Ahí empieza lo primero que viene siendo la edificación. Se presenta y habla con ella, le enseña la verdad, le muestra la doctrina de quién es Él, la enseñanza de que por qué ellos sí pueden ir a adorar ahí, de por qué ella sí le puede servir a Jesús. Así se le presenta Jesús a la mujer samaritana. El punto 2, le muestra su pecado de una manera sobrenatural. Le dice, ve con tu esposo, y le dice, ya no estoy casado, bien has dicho, no estoy casada, dice, bien has dicho, y le dice Jesús, porque tienes más esposos, y con el que vives ahorita, perdón, tuviste muchos esposos, y con el que vives ahorita no es tu marido, ¿sí? Le muestra su pecado, le anima a dejar su pecado, no le condena, le anima a dejar, y 3, le dice que le ama, y le impulsa, lleva su carga, y le impulsa a ir a decirle a los demás samaritanos las buenas nuevas, de que el Mesías había venido a la tierra, ¿sí? Eso es la palabra de consolación, parte de los 3 puntos de la verdadera profecía bíblica, ¿sí? Verso 4, vamos al 4 y al 5. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nuevamente Pablo vuelve a tocar el don de lenguas. La lengua, el don de lenguas, de idiomas, ¿sí? Es un don del cual los de Corinto estaban abusando. Y seguramente lo estaban haciendo en desorden, seguramente lo estaban haciendo imitando a las demás personas, no era ni siquiera genuino, lo hacían de una manera que cuando alguien pasaba por la iglesia y lo veía, dice Pablo, no van a pensar que están locos, dice, porque están hablando disparates, o sea, porque cosas que no se entienden, porque estaban imitando. Porque realmente el don genuino de lenguas, vamos a ver ahorita adelante cuál es, pero eso es lo que ocurre, ¿sí? Seguramente estaban haciendo un desorden y por eso, por el desorden, ya empezaron a tachar más adelante el don de lenguas como algo herético, que no es, ¿sí? Es un don real, es un don que se ocupa en privado. ¿Por qué? Porque es algo que ocupas entre tú y Dios nada más, entre tú y Dios nada más. Profetizar, a diferencia del don de lenguas, es un don que sí edifica de manera horizontal a la iglesia. Nuevamente, el don de lenguas es tú y Dios, te edificas tú mismo nada más, al menos que haya algún intérprete y se puede edificar de manera indirecta, pero no es realmente eso. Pablo está exhortando y diciendo, el don de profetizar es el que se tiene que utilizar para edificar a la iglesia. El don de lenguas no edifica a la iglesia, edifica de manera personal, tú y Dios, pero el de profecía edifica de manera horizontal a la iglesia, ¿sí? Dice Pablo, está padre que hablen en lenguas, pero prefiero que profeticen, ¿sí? Prefiero que profeticen, y les recalca, y Dios nos habla el día de hoy, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo les está diciendo, en su vida privada, en su vida devocional, ocupen el don de lenguas. Nunca les está diciendo, no, y si Dios te dio el don de lenguas, no lo hagas. No, no está diciendo eso. Pablo está diciendo, ocúpenlo en su vida privada, pero el don de profecía, sí, úsenlo en la iglesia. Hablen
con la profecía, con la palabra de Dios. Ahora, hay cosas que un cristiano está bien que haga en su vida devocional. Y cuando tú estás cada quien ahorita en casa, tiene su vida devocional privada. Hay cosas que puedes hacer tú en tu vida devocional que no puedes hacer en la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a interrumpir, porque vas a decir qué onda con esta gente. Un ejemplo, yo siempre de manera personal hago mi devocional con mi taza de café, si no, no funciona mi cerebro, y galletas, porque si no, pues, no puedo estar en ayuno prolongado, y con música, bajita la música, siempre así hago mi devocional. ¿Es algo malo? No, no es nada malo, pero no lo puedo hacer en la iglesia. Imagínate, estoy en la iglesia con café, mis galletas y con la música, no se puede. Eso es algo para tu vida personal, ¿sí? Algo privado entre el creyente y Dios. Por tanto, Pablo se está enfocando en el orden de los creyentes cuando se reúnen en la iglesia, no en su casa. Y fíjate, me gustó mucho este comentario de David Guzik, ¿sí? Dice, y es algo que me hizo pensar, dice, sin embargo, si uno le preguntara a Pablo, ¿cuál es mayor para la vida devocional de uno, hablando de los dones, el don de lenguas o el don de profecía? Pablo diría, sin lugar a duda, el don de lenguas. ¿Por qué? Porque ¿a quién le profetizas cuando estás solo con el Señor en tu cuarto de oración? ¿Te das cuenta? Lo que estaban haciendo los corintios, estaban mezclando los lugares en donde sí podían y no podían aplicar el don que Dios les había dado, ¿sí? Estaban haciendo las cosas mal. Fíjate, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué va a interpretar? El idioma que se está hablando. Ahora, ¿quién se va a edificar si escucha a alguien en la iglesia hablando en lenguas y Dios le dio el don de interpretar el idioma que la persona está hablando? De manera indirecta se va a edificar la persona que lo está escuchando. Y recordamos lo ocurrido en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando todos los discípulos empezaron a hablar cada uno en sus idiomas, y los de este grupo, unos escuchaban su idioma de una persona y se maravillaban de que las personas galileas, indoctos, estaban hablando las maravillas de Dios en su idioma. Nunca hubo una predicación ni ningún mensaje, únicamente eran las maravillas de Dios. ¿Cómo me puedo edificar escuchando a alguien hablar las maravillas de Dios? Como vimos la semana pasada, el libro de Salmos es el ejemplo número 1 que tenemos. El libro de Salmos es David y algunos autores más hablándole a Dios, ¿sí? Hablándole a Dios. ¿Y salimos edificados indirectamente? Claro que sí. Es por señal, para tener la atención de lo que seguiría, según pasó en el libro de Hechos capítulo 2. Ahora, el verso 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes, a vosotros, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Es lo que te decía hace rato. Imagínate, llega una persona y se pone a hablar en lenguas en la iglesia. No condenamos el don de lenguas, vuelvo a repetir, pero no es la manera correcta de usarlo. ¿Por qué? Porque si alguien llega hablando en otros idiomas a una iglesia, ¿qué va a aprovechar a la iglesia? Y aquí es donde el corazón del creyente debe ser probado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón cuando vas a la iglesia no es el de dame, quiero, sino es doy, ayudo, sirvo, edifico. Sí. Cuando tú vas a hablar un comentario, cuando tú vas a decir algo, tenemos que tener en nuestra mente presente 3 puntos. Edifica lo que estoy diciendo, voy a lastimar el corazón de la persona lo que voy a decir. Y el primero que se me pasó es, ¿agrada a Dios lo que estoy diciendo? ¿Sí? Recuerden que como iglesia tenemos que ser siempre en nuestra boca lo que hablamos con esas palabras de amor, esa sal para sazonar, no para destruir, sino siempre para construir. ¿Sí? Ahora Pablo está diciendo, van en lenguas, hablando en lenguas, ¿y qué se aprovechan? ¿Qué hacía la iglesia de Corinto? Soy espiritual, véanme cómo soy de espiritual, y voy a empezar a hablar en lenguas, para que me vean todos a mí, a qué espiritual es Rodrigo, y empiezo a hablar en otros idiomas, que probablemente
sí sea un idioma o probablemente sea una imitación, ¿sí? Y la gente alrededor se queda así como que algunos asustados, otros diciendo, wow, qué espiritual, y la atención se desvía de Dios a aquel címbalo que está hablando o trompeta que está hablando sin que nadie le entienda, sin que la gente se edifique. Te vuelvo a repetir, el don de dos lenguas sí es bíblico, pero para tu casa nada más, en privado, ¿sí? En privado. Pablo está diciendo, quiero edificar, mi corazón tiene que ser para edificar a las personas, ¿sí? Para construir. ¿Cómo voy hablando a la iglesia? ¿Sí? ¿Qué eso aprovechará? Dice, ¿qué provecho va a tener si yo les hable, si no te hablo con revelación, con ciencia o con doctrina? ¿Sí? Y como siempre te dije, el ministerio de Pablo y el ministerio de Cristo siempre fue enfocado en algo, servir. ¿Sí? Repite conmigo en casa, servir, servir. El ministerio de Pablo siempre fue enfocado en buscar el provecho y la edificación de otras personas, no mi provecho, no mi edificación, no yo, sino los demás. Y Pablo, si yo voy hablando a otros en lenguas, ¿qué aprovecha? Nada, no aprovecha nada. Pablo reconoce que el don de lenguas es valioso para él, sí, pero no aprovecha de nada cuando lo estoy usando por el camino carnal y no por el camino del amor. Ese amor que todo lo da, que todo lo sufre, ¿sí? Cuando lo estoy haciendo por otro camino, me voy por el lado equivocado. Nuevamente, entendemos que el don de lenguas es para el hombre con Dios y no para la iglesia. Dice, ¿qué aprovecha si no os hablo con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Y vemos que la revelación, ¿sí? Siempre tiene que ser escritural. Ahora, acuérdate que el que está hablando de revelación es Pablo. Y Pablo tuvo muchas revelaciones de parte de Dios escritas, y Juan también. De hecho, el libro Apocalipsis, eso significa Revelations en inglés, pero fueron revelaciones que ahí quedaron. Se cerró el canon, dice el libro Apocalipsis al final, que fue sellado, ¿sí? Y que si alguien le pone o le quita a la profecía, le va a ir mal, ¿sí? Entonces, esa revelación que Pablo está hablando es una revelación que Dios a él le dio. Ahora en nosotros sí puede haber que Dios nos dé revelaciones para nuestra vida, pero ojo, si conoces a alguien que te diga, tengo una revelación que a nadie más se la ha dado Dios, que solo a mí me la ha dado, estás delante de un hereje o es una herejía. ¿Por qué? Porque las revelaciones que Dios dio, dice el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios antes habló a los profetas y al día de hoy habla a través de su Hijo Jesucristo, el verbo, la palabra, ya fue dada, ¿sí? Ya fue dada. Si alguien tiene una revelación más muy probablemente esa persona se cenó unos muy buenos tacos al pastor, pero no es la palabra profética, ¿ok? Si yo voy hablando en lengua, si no tengo ciencia, dice Pablo, ciencia es hablar por medio de un conocimiento sobrenatural dado por el Espíritu Santo, comunicar algo a las personas con un lenguaje común, como usado en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando Pedro se pone de pie, Dios le da el don de ciencia en ese momento, derrama de su espíritu y da uno de los discursos, de una de las predicaciones más hermosas de todo el libro de Hechos, ¿sí? Si voy hablando en lengua, si no tengo profecía, nuevamente toca Pablo el título de profecía, sabiendo que podía hablar con la inspiración del Espíritu Santo, en un sentido de que sus pensamientos y sus palabras iban a estar guiadas y bendecidas por el Espíritu Santo, ¿sí? Si voy también hablando en lengua, si no tengo doctrina, también Pablo dice que por medio de hablar las Escrituras y mostrándoles las Escrituras es la principal fuente de doctrina del todo el cristianismo. De hecho, es la única fuente de doctrina, no existe más, es la palabra de Dios. El libro de Hechos, capítulo 15, verso 35, Pablo dice, yo enseñé toda la doctrina, capítulo 18, verso 11, capítulo 28, verso 31. Y estos beneficios que te hablé ahorita son los 4 beneficios que no estaba dando el don de lenguas cuando se hablaba de manera horizontal a la iglesia. Y no daba el beneficio y sí ocupaba el lugar de lo que realmente Pablo dice que es mayor y más importante, la profecía.
¿sí? El don de profecía. ¿Sí? Al final, Pablo dice cómo nos va a dar ejemplos de cómo ser de beneficio para los demás. ¿Sí? Y creo que como iglesia, ese debe ser nuestra mente. Y siempre te lo he dicho, y lo hemos platicado hace rato. La iglesia no fue hecha para ser servida. Si tú has decidido seguir a Cristo, es porque has decidido entregar tu vida para servir a los demás, para servir a tus hermanos, para servir. Y puedes decir, bueno, sí, yo soy muy caritativo, yo sirvo. Sí, pues es bueno en ese aspecto, pero también en decir, hoy no voy a hacer esto porque no estoy sirviendo de edificación para estas personas. ¿Sí? Y sin embargo lo hacemos porque está primero mi ego, estoy primero yo y de último ellos. Y sabes una cosa, eso no es el corazón de Jesús. Eso no es el corazón que Pablo, y también a través de su palabra, Dios, a través del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, dejó para esta iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto se estaba sirviendo a ellos mismos y no estaban sirviendo a los hermanos. Por eso ocurrían estos abusos. ¿Sí? Y fíjate, Pablo les dice en el verso 7, dice, estos son los ejemplos para servir a los demás. Estos dones es para servir. Dice verso 7 al 9, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Dice Pablo, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, porque están dando un sonido incierto. Y a mí a veces me ponen, cuando teníamos las reuniones todos, hasta hace un mes pasado, y alguno de los muchachos no podía ir por motivos diferentes a la alabanza, pues a mí me ponían, ¿no?, a tocar. Bueno, no sé qué hacía yo ahí, pero ahí me ponían. Entonces, obviamente se notaba mis sonidos inciertos que yo daba, sobre todo en los ensayos. Y me volteaban a ver los muchachos y les digo, perdónenme, pero pues es que pues, estoy oxidado y aparte pues no es algo que practico constantemente. Entonces, Pablo está diciendo, ¿qué de provecho va a ser que alguien venga dando sonidos inciertos en la congregación? No va a ser nada, va a ser un sonido totalmente, sí se va a escuchar, sí, yo puedo agarrar y una batería y estar pegándole, no sé tocar batería, entonces estar pegando y sí suena como que muy escandaloso, pero son sonidos inciertos que a la gente le va a causar molestia y sobre todo, lo más importante, no va a beneficiar a nadie, no es de beneficio, ¿sí? Puede que un niño sienta bien golpeando un piano. Y cuando yo era pequeño, mi madre tiene un piano y yo ahí le pegaba y todos qué alegría, y mis hijos cuando los llevamos después le pegaban y ¡ay, qué alegría! Pero no sonaba bien, ¿sí? Era desagradable, ¿sí? Ahora Pablo no está diciendo, no existe este sonido, no existe el don de lenguas, no, nada más está diciendo, háganlo de la manera correcta y de la forma correcta, ¿sí? Dice, ¿cómo se tendrá el equipo que abrirse el aire? El verso 8, fíjate que dice la NTV, y si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? ¿Sí? Dice, si alguien va a hacer un sonido al aire, o sea, un sonido incierto, perdón, lenguas para Dios, déjalo que lo haga para ellos mismos. Finalmente, el que sí lo entiende, finalmente, el que sí sabe es el Espíritu Santo. Y es el que los va a guiar en tu intimidad, en el lugar correcto. ¿Sí? Dice, porque hablaréis al aire. ¿Sí? Hablar en lenguas es en una iglesia con gente, en la reunión, es poner sonidos en el aire, porque no lo vas a poner ni en la mente ni en el corazón de las personas, porque no lo entienden. Puede incluso como que saciar la curiosidad de alguien escuchando, pero finalmente eso es más curiosidad, más que una edificación completa en otras personas, ¿sí?
Ahora, el verso 9 al 11. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Ninguno de ellos carece de significado. Está hablando que el idioma en sí mismo es un don de Dios. Y es chistoso porque hace poco vi un video de una persona que decía que tenía una capacidad sobrenatural de hablar cualquier idioma en el mundo. Y él decía, yo puedo hablarte hebreo, yo puedo hablarte cantonés, yo puedo hablarte, no sé, maya, no sé, muchos idiomas. Yo puedo hablar el que sea. Entonces lo invitan a un programa y lo ponen en evidencia porque le llevan personas que tienen esos idiomas originales, autóctonos. Y le empiezan a hablar en ese idioma original y la persona no sabe qué responder y quedó en ridículo. ¿Y por qué? Porque un idioma es muy complicado, muy complicado. Incluso en México, hablando español, nuestros idiomas, el mismo idioma es muy complicado. Si tú te vas a Yucatán y luego a México, al Distrito Federal o a la Ciudad de México, vas a ver que va a haber un conflicto en cuestión de los idiomas y de que no se entienden. ¿Sí? Yo llevo 3 años pastoreando Calvary Playa y a veces les digo yucatequismos, idiomas de mi tierra y no me entienden. ¿Por qué? Porque así es complicado esto. Son modismos, tienen muchas ramas los idiomas. ¿Sí? Ahora, ¿podemos comunicarnos con un idioma que Dios nos ha dado? Sí, porque somos hechos a imagen de Dios y Dios proveyó de un idioma. Y hablándote de este tema de los idiomas, los lingüistas, ¿sí?, han caído y creen que el lenguaje es tan único que debió haber sido parte de un proceso evolutivo único. En pocas palabras, ni ellos explican de dónde surgieron los idiomas. Nosotros sí. En el libro de Génesis tenemos la respuesta. Sí. Ahora, ¿por qué Pablo toca el tema de los idiomas? El lenguaje no podría ser un producto de un hombre conjuntando sonidos todos por sí mismo, ¿sí? Hay sonidos humanos que puedes hacer de manera diferente, los cuales no forman parte de un idioma, pero si un hombre inventara su propio idioma, entonces tendría sentido para mucho esos sonidos. En pocas palabras, familia, el idioma es muy complicado, ¿sí? Existen sistemas complejos, ¿sí? Y los lingüistas más modernos, te dije, no se explican de dónde viene un idioma, pero tú y yo sí lo sabemos. Los idiomas provienen de Dios. Y cuando tú ocupas el don de lenguas en tu modo privado con Dios, ten la seguridad que el idioma que tú estés hablando, Dios sí lo entiende porque Él es el creador de los idiomas, ¿sí? Él es el autor de eso. Ahora, ¿no vas a blasfemar en contra de Dios? Obviamente no, en tu intimidad con Dios, porque el que tiene el Espíritu Santo, y Pablo lo toca al principio de la carta, nadie puede llamar anatema a Cristo si tienes el Espíritu de Dios. Sí, si tienes el Espíritu de Dios. El lenguaje es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado y tienen un significado. Y Dios los entiende, incluso más que nosotros mismos muchas veces. Sí. Verso 12 y 14, y ya vamos llegando a la recta final. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nuevamente, edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nuevamente, tiene que ser un beneficio mutuo de la iglesia, ¿sí? Por tanto, si deben haber lenguas en la iglesia es porque alguien
lo interpreta, alguien escucha el idioma que se está hablando. Si no, no, porque entonces esta persona que reconoce el idioma de esta persona puede salir edificada indirectamente. Nuevamente, como vimos en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando todos empiezan a hablar los idiomas de las otras personas, ¿sí? Ahora, si no hay interpretación, Pablo más adelante dice que en la iglesia no hay que hablar en lenguas, pero si tú tienes el don de esas lenguas, pide en oración poder interpretarla. Y aquí Pablo señala una forma de dar interpretación a las lenguas sin necesidad de hablar directamente de la lengua misma, ¿sí? Y poder interpretarlas, o sea, el sonido que tú vas a estar haciendo, Dios puede darte ese don también de poder interpretar lo que estás hablando. Sin embargo, si Dios no te ha dado, no te preocupes, Dios lo entiende en tu cuarto de oración. Ahora dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y aguas aquí, porque hablar en lenguas es una comunicación con Dios, no a nivel del intelecto. ¿Sí me explico? Yo soy una de las personas, principalmente, que me gusta mucho la lectura y más la palabra de Dios. Y si yo no veo algo en la palabra, y si no estudiamos, y si no, yo lo pongo en tela de juicio. Todo tiene que ser intelectual, a nivel estudiado, ¿sí? Esa era mi manera de pensar. Pero para poder relacionarnos con Dios, no tiene que ser únicamente con una manera intelectual, familia. Recuerda que vivimos en un mundo espiritual, ¿sí? Estamos en un plano terrenal, definitivamente, pero también estamos en un plano espiritual, como la armadura de Dios. ¿Recuerdas? Porque Pablo también dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra cosas invisibles. Claro, es algo espiritual. Entonces Pablo está diciendo, mi espíritu ora, obviamente, mi espíritu fusionado con el Espíritu de Dios está orando, ¿sí? Aunque yo no lo entiendo, hablando en tu cuarto de oración, obviamente, ¿sí? Mi comunicación con Dios es un nivel espiritual y paso por alto mi entendimiento. Mi entendimiento no va a ser edificado, no, pero sí mi espíritu va a orar, ¿sí? Y al decir mi espíritu ora, Pablo está enfatizando de nuevo la función esencial de este don para mantener una comunión cercana con Dios, para los que Dios se los ha dado, obviamente, ¿sí? Ahora, no quiere decir que esto va a suprimir tu tiempo de Biblia o va a suprimir, no, definitivamente no, definitivamente no. Pero sí hay que entender que relacionarnos con Dios no solamente depende de un método intelectual, sino también de un método espiritual. Tiene que ser algo espiritual, dirigido por la palabra de Dios, ¿sí? Dirigido por la palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces queremos relacionarnos con Dios únicamente a través del entendimiento, ¿sí? Y como te dije, es bueno, nosotros valoramos el intelecto y el entendimiento y tenemos que dedicar a Dios y a amarlo con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, pero también tenemos que entender que nuestro entendimiento tiene una limitación, ¿sí? Tu cerebro, mi cerebro, tiene una limitación. ¿Sabías que no utilizamos el CI completo de nuestro cerebro, el coeficiente intelectual? No sé cuánto, creo que un 12% de la persona que tiene más alto nivel. No recuerdo cuántas, más para que veas, no me acuerdo. Pero nuestro nivel de coeficiente intelectual no está explotado al máximo porque nuestro intelecto no da para más, ¿sí? No da para más. Ahí es donde entra el lado espiritual también, ¿sí? Sí, han habido muchos abusos, ha habido un tema totalmente descontrolado, pero no por eso podemos hacer el lado sobrenatural y espiritual que significa el caminar en Cristo Jesús. Mira, yo en muchas ocasiones me invitaron a Alcohólicos Anónimos cuando vivía en Tulum a dar enseñanzas bíblicas a las personas de ahí. Lo interesante es que una vez se acerca una persona y me dice, es que yo gracias a Alcohólicos Anónimos y a lo que obtuve en mi mente, pude dejar de beber, me cambió esto. Ok, perfecto, pero tu espíritu, ¿cómo está?
¿tú cómo estás? No, pues estoy a todo, y soltó una bola de groserías, ¿no? Y pues sí, y con el cigarro aquí y todo eso, y dices, no, o sea, sí hubo un cambio de intelecto a nivel del alcohol y Dios, y ocupó un método meramente humano, pero el espíritu siguió siendo el mismo, ¿sí? Sí. Y tenemos que entender que para caminar en la vida espiritual del cristianismo, tiene que ser nutrido tu alma, tiene que ser nutrido tu espíritu también. Para eso Dios puso los dones también, ¿sí? Si alguien está perfectamente satisfecho con su habilidad de relacionarse con Dios a través de su entendimiento, entonces ellos no tienen la necesidad del don de lenguas. Pero si llega un día en donde tú tienes Dios te permite relacionarse con Él a través de este don, adelante, lo puedes hacer si Dios te lo da en la intimidad. Otra situación es cuando ayunamos también. Igual se ha interpretado el ayuno para someter a Dios, y no es así. Ayunar no es someter a Dios. Ayunar es únicamente dejar de meterle alimento a tu organismo. La sangre se va a dejar de concentrar en el estómago, se va a concentrar en el cerebro y te va a generar mayor atención. Y si lo enfocas a la palabra de Dios, Dios te va a abrir de manera sobrenatural un campo espiritual bien hermoso y una relación espiritual con Dios que va más allá del entendimiento. Y no estoy diciendo que el entendimiento sea malo. Somos una iglesia bíblica. Sabemos qué es el entendimiento, qué es estudiar. Pero no puedes hacer a un lado el ámbito espiritual y el camino sobrenatural. Amén. No podemos hacerlo a un lado por los excesos, ¿sí? Obviamente todo en orden y en prudencia. Y para finalizar ya el estudio del día de hoy, del 15 al 19, dice: ¿qué pues? Dice Pablo. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras, hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y creo que este verso 19, Pablo ya pone en claro las cosas. O sea, en la iglesia hay que hablar tu idioma normal, así como Pablo, después de Pentecostés capítulo 2, que habló todos los apóstoles, cada uno habló idiomas diferentes y se dio eso sobrenatural. Pablo se puso en pie y habló un idioma y todo el mundo le entendió. Todo el mundo le entendió, tanto este grupo como el otro grupo. A eso es lo que se está refiriendo Pablo. Ahora, cuando habla de la oración, dice: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Sí? Obviamente, veas cuenta, hay las dos cosas. Si Pablo dijera, no ores con el espíritu, es muy peligroso, puede haber fuego extraño, Pablo lo diría, pero no está diciendo esto, está diciendo, ora con el espíritu, pero también con el entendimiento, sabiendo qué es lo que le agrada o qué es lo que Dios demanda que oremos hacia Él de nuestro corazón, a través de la palabra, obviamente, ¿sí? Pero también con el entendimiento. Dice, cantaré con el espíritu, claro, pero cantaré también con el entendimiento, ¿sí? ¿Qué estaba sucediendo en Corinto? Obviamente en la oración, en el momento de alabanza, también habían personas que hablaban en otros idiomas y se hacía pues todo el desorden, ¿sí? Y no está diciendo Pablo, no lo usen, úsalo, pero no en la iglesia, úsalo en tu casa, ¿sí? Tanto en la oración como en la canción, que lo usaran, pero con frecuencia, pero en tu casa, pero en la iglesia, dice Pablo, y hay un pero en la iglesia, yo, Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, con mi lenguaje normal, con lo que ustedes entienden, a nivel de cancha, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Sí. Por lo tanto, el uso de las lenguas de Pablo, si te das cuenta, está enfocado en su vida devocional, y eso es lo que quiero enseñar el día de hoy.
El don de lenguas es para tu vida devocional, tu vida personal con Dios, ¿sí? Si lo tienes, qué padre. Si no, también qué padre. O sea, finalmente no es uno de los dones mayores. Pero en la iglesia, que es lo que nos atiende a todos al día de hoy ahorita, profetizar, enfocarnos en la palabra de Dios, edificándonos, consolándonos, exhortándonos, ¿sí? Y Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Por tanto, el uso de las lenguas es enfocado en la vida devocional. Pablo aquí hace referencia a cómo podemos cantar con el Espíritu, y Dios puede darnos la libertad para ejercer el don de lenguas de una manera melódica para que influya nuevamente en tu alabanza personal. Sin embargo, ¿sí?, se tiene que hacer de una manera que solamente traigas la atención de quién crees, de Dios. Exacto, solamente tú y Dios. Sí, solamente Dios. Por eso es que nosotros, si ya tienes tiempo con nosotros como Calvary, y uno de nuestros distintivos es eso: no permitir desórdenes ni permitir este tipo de cosas en la iglesia, por un único motivo: que la atención se desvíe de Cristo. Y cuando la atención se desvía de Cristo, ya chafeamos, familia. La atención tiene que ser única y exclusivamente a Cristo Jesús, no al que está parado ahí, no a los que están tocando los instrumentos, no, es a Jesús. Y sí me he topado con personas que me han dicho, pero ¿por qué suprimes el Espíritu? ¿Por qué no se suprime el Espíritu? Únicamente caminamos en el amor, que es el camino que Dios nos ha dejado en el capítulo 13 para poder llevar los dones espirituales. ¿Sí? Ahora, Pablo está diciendo, cuando están reunidos, ¿qué debo preocuparme cuando estoy con los demás? Pues hablar palabras que ellos entiendan para que la persona pueda decir amén a tu oración, ¿sí? Aparentemente era una costumbre ya desde la iglesia primitiva el decir amén, ¿sí? Cuando algo oraba al final de un mensaje, y la palabra amén es así sea, es cierto, así es, eso significa, ¿sí? Por eso cuando Jesús dice yo soy el amén también, o sea, yo soy el que es cierto, el que es verdad, o sea, al decir amén a una afirmación es decir, es verdad, es correcto, ¿sí? Va de acuerdo a Cristo esto que están diciendo, ¿sí? Ahora, dice Pablo, no hay nada de malo con un amén de la congregación hoy en día, simplemente o ciertamente sea congruente cuando todos los demás van en un mismo espíritu, o cuando lo que se está diciendo sea para agradar y darle gloria y honra a Jesús. Así decimos amén a todo lo que venga de la palabra de Dios. Amén. Y al final dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema de las lenguas. Pablo es completamente congruente en su énfasis en que las lenguas se dirigen a Dios y al creyente, ¿sí? Y justo en estos versículos él señala lo que hacemos con el don de lenguas. Nosotros oramos, nosotros cantamos, nosotros bendecimos y nosotros damos gracias a Dios de manera personal, ¿sí? Y todo lo hacemos para el Señor, no para el hombre, no para el hombre, ¿sí? Entonces Pablo mira con gran valor el don de lenguas para su vida devocional y le dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Imagínate, vamos a condenar el don de lenguas, ya no es cierto. ¿Por qué Pablo está diciendo, le doy gracias a Dios? Sí, le doy gracias a Dios que hablo más en lenguas que todos ustedes. Pero pone un orden, prefiero en la iglesia, con ustedes, hablar palabras con entendimiento. En lo que respecta a nosotros como iglesia, ¿qué hablamos en la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Qué hablamos? Obviamente en la reunión no. Bueno, algunos, porque algunos sí los veo que platican en la reunión. Pero, ¿qué hablamos en la reunión al final? ¿Qué hablas con tus hermanos? ¿Hablas de alguien? ¿O edificas, construyes o destruyes? Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con nuestros comentarios, con lo que decimos,
porque podemos lastimar, ¿sí? Como podemos lastimar. Y Dios te está hablando a ti en eso de que tú hablas y lastimas, pídele a Dios que te ayude. Ahora sí pide a Dios que te ayude a interpretar tu corazón, ¿sí? Para saber qué hablar o qué decir en el momento exacto. Y eso es hablar con profecía. Finalmente no necesitamos ser profetas o no. Finalmente estamos en una congregación donde Dios permite que la palabra sea expuesta, que su espíritu sea derramado. Y al final del día eso es lo que va a guiarnos en amor como congregación. Eso es lo que va a guiarnos a hablar con estos 3 puntos: edificación, exhorto y consuelo. Y tú vas a estar tan lleno del Espíritu que ni te vas a dar cuenta que vas a ir siguiendo estos pasos. ¿Por qué? Porque Dios va a estar en tu corazón guiando cada paso que estés dando, ¿sí? Pues familia, esto es hasta donde vamos a llegar el día de hoy. Verso 19. Si Dios nos da oportunidad, la próxima semana estaremos estudiando ya del verso 19 al verso 40. Me dio mucho gusto saludarte el día de hoy. Nuevamente pues fue en vivo y gracias a Dios por permitirnos esto. Te mando un fuerte abrazo y pues me gustaría orar por ti, orar por la iglesia. Y nuevamente la autoridad y lo que está sucediendo ahorita nos piden quedarnos un mes más en casa. Entonces todo el mes de mayo se va a estar haciendo la reunión vía en vivo y también se va a estar haciendo los diversos discipulados por Zoom. Entonces, por favor, no salgas a la calle más que lo indispensable. Estamos en un momento donde ya está bajando la curva de esta pandemia. No significa que ya no hay nada en la calle y que ya puedo hacer fiestas, no. Puede haber gente todavía infectada, entonces tampoco es un tema de que tengo miedo, no confías en Dios, no vas a salir. No, hermanos, se llama obediencia. Romanos 13, lee en casa Romanos 13. Por favor, no salgamos de casa, ¿sí? Hasta que la autoridad diga todo este mes. Ya estamos por finalizar esto tan raro, tan difícil, pero pues como dice la palabra de Dios, todo obra para bien, para los que somos hijos de Dios, ¿sí? Para todos los cuales hemos sido llamados con algún propósito. Y Dios ha tenido un propósito y tendrá un propósito para ti todo este mes que vamos a estar en casa. Amén. Vamos a orar y vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos has hablado el día de hoy, Padre. Ayúdanos a que este don de profecía o esta operación de profecía, Señor, sea abundante en nosotros, Señor, para edificación, para exhortación, para consuelo, para edificar a nuestros hermanos, Señor, para edificar en casa a nuestra esposa, a nuestros hijos. Que sea, Señor, para que tu iglesia sea cada día más y más bendecida y más nutrida por tu palabra, Señor. Haz a un lado cualquier tipo de protagonismo que sea hacia nosotros, Señor, y permítenos servirte a ti y a tu iglesia. Te doy gracias por mis hermanos en casa. Guárdalos, protégelos y permítenos, Señor, tener paciencia y humildad, pero sobre todo obediencia en este tiempo que todavía nos falta. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, familia. Les mando un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros este domingo. Bendiciones.